y quiero contarles que, bueno, el motivo de este espacio es justamente poder ser un espacio informativo que pueda conectar justamente con iniciativas o proyectos que pueden aplicar, por lo tanto es muy importante que se pueda conocer de qué trata el instrumento y la dinámica dentro de la sesión de hoy día va a estar orientada principalmente a, por un lado, poder conocer el instrumento y vamos a dar espacio para que Mauricio pueda presentar. Y luego de eso vamos a dar un espacio a un par de preguntas terminada la presentación, ¿ya? Así que esa va a ser un poco la dinámica. Eh, Vamos a estar ya eh, partiendo ahora brevemente. Estoy aceptando a varios que se están sumando. Y bueno, cualquier duda o consulta me pueden ir escribiendo en el chat si alguno tiene algún problema. Eh, y como les dije, vamos a dar paso ahora, Mauricio, para que ya puedas compartir pantalla y en honor al tiempo y a todos los que se han conectado a la hora, pues ya comenzar con la jornada. Ya, ¿qué tal todos? Buenos días. Vamos a hacer el ejercicio de compartir pantalla. Seguramente nos vamos a equivocar en si es pantalla completa o no, pero esta creo que es, para que vayamos probando si es que se ve de forma completa o no. Ustedes me dicen si es que avanzo Sí, la presentación. ahí, no, ahí se ve, está en una página Todavía no, que Mauricio. está en la página de la ley de royalty minero. Ahí está en la primera. Si es que ensayamos, ¿ah? Sí, sí, enseña. Ensayamos, era compartir toda la pantalla, inducción, pantalla completa, acá la pilla. Acá está. Así que ahora sí. Todavía no. Ahora tienes que cambiarle la visualización, la configuración de visualización arriba. No, se la puse. Ah, ya, pero ya caché que es. Sí. Ya caché que es. Eh, ya sé que puede ser. Detener compartición. Vamos de nuevo. Ahora sí. Creo que ahora sí. Pantalla completa. Permitir. Ahí se ve. Se ve, pero todavía no está en modo presentación. Ahí. Ahora, ahí sí, pero tienes que cambiar, ahí justamente hacer ese cambio. Y ahí sí. Ahora sí, Sí. súper bien. Y si avanza la presentación se ve. También. Ya, perfecto. Ahora sí. Lo ensayamos, pero era obvio que algo iba a pasar. Bueno, esta presentación va a quedar grabada por si acaso, que es el principal fin de poder presentar de esta manera. Estamos organizando presentaciones del fondo en la región, en las provincias queremos desplazarnos. Ha sido difícil por poca agenda, por lo tanto la idea es poder dejar un producto atemporal que puedan revisar en algún momento ustedes. Así que, bueno, respecto al fondo, Fondo de Productividad y Desarrollo Regional es lo más parecido a lo que en años anteriores, y quizás la primera aclaración que hay que hacer, muchos nos preguntan ¿abrieron los FIC? ¿Está abierto el FIC? ¿Está abierto el concurso FIC? ¿Cuándo cierra el FIC? La primera aclaración es que es como el FIC, pero no es el FIC. Antes las iniciativas del Fondo de Innovación para la Competitividad eran solo de innovación. Ya con la entrada en vigencia de la ley del royalty minero, que vamos a comentar más adelante, se amplía esta convocatoria para iniciativas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Hay otras patitas que se le añaden a este fondo, ya no es solo innovación, y es porque antes no teníamos el Ministerio de Ciencia, pues ahora con la entrada en vigencia del Ministerio de Ciencia, obviamente hay apalancamiento de recursos hacia los gobiernos regionales, por lo tanto los incorporamos dentro de esta convocatoria, ¿ya? Y a diferencia de años anteriores, la presentación tiene un hilo conductor que quizás termina con noticias no muy agradables para algunos respecto a las restricciones que tenemos por ley de presupuesto, pero esto es un poco de historia como para transmitir un mensaje. Lo primero que nosotros queremos hacer respecto a este fondo es transmitir un mensaje que les va a servir a quienes estén diseñando propuestas hoy en día o estén buscando alternativas de financiamiento desde cero. No para aquellos que quizás ya tenían sus iniciativas en carpeta o la tenían
medianamente masticada antes del concurso sin saber los lineamientos, pero para quien no lo tenía así, podemos contarle que esta es la historia. En esa lámina se muestra la historia de los fondos de innovación en la región de los lagos del 2008 hasta el último financiamiento que tuvimos. Y la dinámica ha cambiado completamente. Por ejemplo, el año 2008-2009, los recursos se ejecutaban a través de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. Y las transferencias fueron hechas a la Universidad Austral de Chile, Universidad de los Lagos, CONICYT, hay un error ahí porque falta una Y, la Corporación Nacional de Ciencia y Tecnología, Innova Corfo, y del año 2011 al 2022 en el gobierno regional se ejecutaron recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, algunos de ellos bajo la modalidad de concurso, otros por transferencia directa, y a medida que fuimos haciendo concursos fuimos probando distintas alternativas, desde concursos muy abiertos, orientados a la Estrategia Regional de Desarrollo Productivo, eh, concursos un poquito más cerrados, priorizando lineamientos estratégicos, priorizando iniciativas, por ejemplo, de turismo, del sector silvoagropecuario, considerando que la gran mayoría de las postulaciones que se hacían a concursos de este tipo siempre estaban ligadas a pesca y acuicultura. Hasta el año 2014, ustedes pueden ver ahí en la presentación que el año 2014, el cuarto concurso que se hizo del FIC, que si bien es cierto, estos recursos no son del FIC, son los más parecidos quizás. Voy a ver de esa actividad. Ahí está. No sé qué hice. Ahí, pueden ver, siguen viendo, ¿cierto? Sí, ¿O se no? sigue viendo, Mauricio. El año 2014 orientamos el concurso a la implementación de la Estrategia Regional de Innovación y nosotros creíamos que cuando teníamos la Estrategia de Innovación, para quienes la leyeron en su momento, podían ver que habían como... Estaba compuesta de 5 programas, programas que tenían medidas en específico y nosotros jurábamos que quienes postulaban leían la estrategia y quizás buscaban dar respuesta a esos desafíos que establecíamos en ese concurso. Y no fue así porque terminamos con convocatorias finalmente y presentaciones de programas súper abiertos. Nos damos, como que no logramos transmitir el mensaje de lo que nosotros queríamos implementar. Pensando que nuestra planificación estratégica, estos documentos orientaban como a convocatorias más específicas, pero no es así. No es así tanto es así que lo hemos comentado ya en varias charlas de inducción que el quinto concurso fue específico para producción de alimentos con valor agregado. De hecho, ya revisando las presentaciones que hay, previas a este concurso, hay algunas que hablan sobre la producción de alimentos con valor agregado. Nosotros en el 2016 hicimos una convocatoria de este tipo y fue la que menos postulación en la historia de las convocatorias que hemos hecho ha tenido. Se adjudicó ese año solo un programa, para no entrar tanto en detalle, eh, siendo que todos los documentos de planificación hablan de región potencia alimentaria, de transformarnos en un referente alimentario, en productos de cuarta gama, productos con valor agregado, que tenemos una producción orientada o principalmente enfocada en productos primarios, commodity. Entonces, como que empujamos el concurso, nuestro direccionamiento hacia allá y no pasó. Y de ahí ya hicimos concursos más específicos, que era establecer la estrategia con desafíos territoriales más específicos, y tampoco quizás los resultados de estas convocatorias fueron los que nosotros buscábamos. Y de ahí ya nos hicieron más concursos, del año 2018 en adelante nos hicieron más concursos producto del estallido social, crisis social o pandemia, donde los recursos asociados, que también es una pregunta muy recurrente, ¿qué se hizo con la plata asociada a esos años? Y bueno, se destinaron para iniciativas de reactivación económica, y recién hasta el año 2022, con un escenario político absolutamente distinto, ya asumió un gobernador regional elegido por la ciudadanía, que no tenía esta dependencia a nivel central, por lo tanto tenía otro enfoque. Pues nosotros los años anteriores, al tener un intendente en la región, igual seguíamos con los lineamientos que nos dan de nivel central, pues acá había un poco más de autonomía. Por lo tanto, el gobernador de la época lo que decidió fue financiar solo una iniciativa del año 2022, que algunos la conocerán, que se llama Pacto por la Sostenibilidad y la Inclusividad, que en términos muy sencillos convocó a 8, entre sectores y rubros de la región de los lagos, a levantar sus brechas de desafío y compromiso en materia de sostenibilidad e inclusividad. Y eso fue lo último que se hizo, pero esta lámina es un poco más reflexiva. Esto no es una, no sé, creemos que no es una capacitación tan típica porque lo que queremos hacer es como transparentar nuestros desaciertos, errores,
nuestro conocimiento o nuestro antiguo conocimiento un poco más inocente respecto al modelo con el cual financiamos, que muchas veces le pedimos a instituciones que no hacen innovación hacer innovación y muchas veces las culpábamos, como que no nos daban los productos que nosotros entregábamos, pero después uno más maduro y quizás también laboralmente hablando, eh, comprende que hay otras cosas asociadas a estos recursos, como los tiempos administrativos, como las restricciones de las instituciones postulantes, los plazos acotados, la cantidad de recursos, los límites dentro de los recursos, los focos que también limitan el resultado de proyectos innovadores. Y no es un carril que nos pudiésemos estar dando como gobierno regional, sino que es el resultado también de lo que pasaba en otros gobiernos regionales. Eh, Son muy pocos, un diagnóstico no tan certero lo que voy a decir, pero son muy pocos los programas que una vez terminado el financiamiento siguen. Son muy pocos, incluso dejando productos muy interesantes, a veces porque no hay interés de empresas, de empresarios, de gremios, o por el simple hecho de que los programas financiados eran más de investigación y desarrollo, de buenos prototipos, pero no enfocable a innovación en un sentido quizás más simple de lo que uno puede apreciar, más allá de si es innovación tecnológica, no tecnológica, incremental, radical, lo que sea, teóricamente hablando, en el sentido más simple de que estos programas pueden generar un resultado que finalmente se esté aplicando una vez que se acabe el financiamiento. Y yo creo que eso como gobierno regional es algo que nosotros buscamos, y quizás todos los gobiernos regionales, que a través del financiamiento que hagamos dejemos algo instalado y una vez que se acabe el financiamiento y la institución ejecutora los programas no siga, esta iniciativa sí sigan a partir de los resultados. Y eso ha sido muy difícil por este modelo, nuestra forma de financiamiento, las instituciones, las restricciones de las propias instituciones, la poca motivación que puede existir en algunos casos cuando hay oficinas de transferencia y licenciamiento que tienen cláusulas restrictivas respecto a la apropiación de los resultados, por ejemplo, que quizás nos motiva a investigadores a presentar iniciativas porque le quitan la autoría. Entonces hay una serie de factores que determinen que estos programas no tengan buenos resultados, y esa es la verdad. Desde el punto de vista de la continuidad, ni siquiera de la calidad, sino que desde el punto de vista de la continuidad. Eh, no son programas que suelen terminar con resultados aplicables y que hoy día se están aplicando. Es una realidad de muchos gobiernos regionales, entonces hoy día en vez de estar comunicando la gran noticia al lanzar el fondo, partimos al revés contando un poco de lo que nos pasa, pero no en un sentido de crítica, sino que de qué podemos hacer para que eso no pase, ¿ya? Entonces, si uno analiza las convocatorias que se hacen desde las instituciones públicas, hay marcos que son como estratégicos y marcos operativos. Cuando ustedes postulan algo, el programa en específico es algo súper operativo, porque se intenta dar respuesta a partir de un programa a algo que para nosotros quizás es más estratégico. Nosotros dentro del estratégico le podemos comentar que tenemos la convocatoria por recursos de este concurso, y que los que han visto las bases se darán cuenta que son muchos recursos, son 4.000 millones. Eso ya lo tenemos las bases de postulación, tenemos todo eso, pero dentro del estratégico, esta convocatoria es para responder a orientaciones estratégicas, que son nuestras estrategias regionales de innovación, los lineamientos que nos dan de nivel central, que lo pueden ver en las bases, que son los focos de la convocatoria, los ámbitos de acción, y dentro de lo estratégico para nosotros están las orientaciones particulares también. Y esas orientaciones particulares son las que nosotros intentamos que ustedes al menos en esta convocatoria puedan dar respuesta a esas orientaciones particulares que les vamos a ver después. Y dentro del operativo tenemos bases ya publicadas, algunos las han leído, están haciendo preguntas ya. Tenemos instituciones postulantes que están definidas por una resolución. No es que nosotros queramos que sean esas instituciones, sino que el Ministerio de Ciencia, en el fondo, o la Subsecretaría de Ciencia, establece quiénes son, y después, teniendo bases, teniendo instituciones postulantes, se formulan las iniciativas por parte de ustedes, probablemente, que son los interesados hoy día. Nosotros evaluamos, adjudicamos, y a partir de esa adjudicación y ejecución del programa, esperamos que todos esos resultados establecidos en la zona de promesas, citando a Cerati, esperamos que se cumplan, ya sean productos, que se cumplan los objetivos, se cumplan las actividades, que puedan medir eso a través de los indicadores claves, que en el fondo logren lo que el sector espera. Acá nosotros, las orientaciones particulares del lado estratégico,
la establece el sector. Entonces, si se dan cuenta, el resultado final es como lo último que uno evalúa cuando tenemos un programa. Entonces, ¿cómo garantizamos que esos resultados finales sean los óptimos, sea lo que nosotros buscamos y sea lo que la industria busca, la industria regional? Entonces, si uno estruja, hay cuatro puntos fundamentales. Uno, las orientaciones particulares que las tenemos, que están dentro de la página, se las vamos a decir más adelante. Una buena elección de institución postulante, que esas instituciones formulen un buen programa. Esto, insisto, sabiendo que hay instituciones que ya tienen sus programas antes de leer las postulaciones, eso igual es válido si es que responden a nuestros lineamientos, pero esto está quizá más enfocado a quienes quieren desarrollar una iniciativa de cero, ¿ya? Y a partir de la formulación de iniciativa podamos llegar a los resultados finales esperados. Entonces, para nosotros, desde nuestra óptica, quizás lo más importante es lograr los resultados esperados, y esos resultados esperados están puestos, digamos, por las empresas, gremios, la sociedad, de la experiencia, contexto y necesidades de innovar. Este pacto por la sostenibilidad y la inclusividad que les comenté antes, termina con desafíos y compromisos específicos por cada uno de los sectores productivos o rubros, juzgue usted, que se establecieron. Llámese el sector acuícola, con la mitilicultura, la salmonicultura, el sector construcción, el sector turismo, el sector marítimo portuario, el sector silvícola, perdón, la ganadería y el sector pecuario, o sea, agrario, perdón. Esos ocho sectores tienen definido su desafío y compromiso a través de este pacto para ser más competitivos. Entonces nosotros nos estamos enfocando ahí, a esos resultados finales esperados. Es decir, que ustedes puedan formular iniciativas, pero a partir de lo que estos sectores, rubros, gremios, establecieron. Y después de eso, la idea es formular buenas iniciativas. Y teniendo eso, quizás buscar cuál es la institución que tiene las competencias para hacer estos ejercicios. Nosotros, esto no es un requerimiento, pero es como queremos contarle cómo lo vemos nosotros. Nosotros queremos partir desde los resultados, desde lo que nosotros buscamos, que nos tienen que entregar. Ese es el mensaje, al menos, que nosotros en esta parte de la charla le queremos dar. Nosotros estamos apuntando resultados muy específicos que nuestros gremios regionales nos dijeron. Y queremos que las iniciativas que se vayan a formular den respuesta a esos grandes desafíos y compromisos del sector, y que a partir de eso ustedes puedan buscar una buena institución, o que las instituciones que puedan postular desarrollen, ¿ya? Y esto al menos se condice con las solicitudes de acceso a la plataforma, en que más de un 77% no son de instituciones que están establecidas por la resolución 33 del Ministerio de Ciencia. Las personas que están pidiendo clave hoy día representan a gremios, representan a empresas, y andan buscando efectivamente juntarse con quien sí puede formular iniciativas a esta convocatoria. Por lo tanto, hay un interés muy alto del sector. Nosotros ya nos hemos juntado con varios gremios y ellos tienen mucho interés que se postulen iniciativas que le den respuesta a su grande desafío y compromiso. Entonces, es el primer mensaje, que no tiene que ver, si ustedes se darán cuenta con las charlas típicas, no tiene que ver con hablar de montos, plazos, restricciones, sino que con el primer mensaje que le queremos dar, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué buscamos nosotros? Propuestas concretas y medibles, alineables con las necesidades reales de la industria. En el fondo, proyectos colaborativos entre empresas, academia y centro de investigación. En el fondo, innovación para la región. Esto fue el mismo mensaje que se dio en el Foro de Innovación Regional, cuando Foro de Innovación y Tecnología que organizó el Centro de Innovación, y en el cual el gobernador, esta mismo fue lo que comunicó, ¿ya? De poder establecer las prioridades, pero a partir de lo que la industria quiere, y a partir de eso plantear las alianzas que nosotros queramos. Aquí ya entramos como a la charla propia del fondo, pues, del origen de los recursos, esto como cultura general, porque esto no es una convocatoria. Los gobiernos regionales hoy día, así como los municipios, tienen fondos del royalty minero, de una ley que se llama la 21.591, que permite financiar proyectos, planes y programas. Nosotros en esta convocatoria financiamos programas, lo que en el mundo civil hemos dicho que es como lo que se entiende por proyecto. Porque cuando alguien presenta un capital semilla a Cercotec, probablemente dice que es un proyecto, pero para nosotros desde el mundo público eso significa programas, es decir, que vayan con capacitaciones, con inversión, con mejora de capacidad. Esa intervención más holística para nosotros es un programa.
Y estos recursos royalty minero están orientados a dos grandes áreas, una que es el fomento y la otra que es la innovación. Para este caso particular, nosotros esta convocatoria la hicimos para iniciativas de innovación, ciencia, tecnología y conocimiento, ¿ya? Y es una primera convocatoria porque todos los gobiernos regionales de aquí en adelante van a tener concursos año a año. Es decir, el gobierno regional el otro año probablemente tenga una o más convocatorias de innovación abiertas. Y eso igual es como para responder la eventual pregunta de que, qué pasa con todas esas materias, para los que han leído las bases, que no son innovación, sostenibilidad, economía circular, eh, ¿cómo las abordan? O, a lo mejor no son parte de este concurso, pero sí van a ser parte de los futuros concursos. Entonces, lo primero que queríamos contarles es que estos recursos ya no son del FIC, aquí ya no hablamos de FIC, sino que hablamos de recursos que vienen del royalty minero y que establecen este fondo de productividad, lo establece el artículo 13 de esta misma ley, y establece también el destino de estos recursos, que están destinados al fomento de la actividad productiva, de desarrollo regional, promoción de investigación científica, tecnológica, en línea con instrumentos y orientación estratégica que establecemos nosotros en la región. Ese es como el primer marco teórico que les queríamos comentar. En segundo lugar, también para responder la eventual crítica que nos pueda hacer respecto a por qué son proyectos plan y programa o de dónde vienen las instituciones. Bueno, ahí está el marco legal. La ley 21.591 que vimos recién nos dice que podemos financiar proyectos plan y programa. La ley de presupuesto a nosotros como gobierno regional igual nos entrega instrucciones. En este caso, la glosa 7 de la ley de presupuesto nos dice que vamos a financiar aquellas instituciones que están dentro de la resolución 33 del Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia nos envía esta resolución y nos dice cuáles son las instituciones elegibles, los ámbitos de acción y los focos, y en los últimos dos pasos, la orientación estratégica y las orientaciones particulares las definimos nosotros acá en la región. Es decir, descentralizados al 100 no somos, pero la particularidad del concurso la ponemos nosotros acá en la región. Los marcos estratégicos, en el fondo, son los que establecen nuestra estrategia regional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Está dentro de los documentos, dentro de la página para que ustedes los puedan ver. Son marcos bien amplios, para ser sincero, muy, muy amplios, pero a nosotros nos interesa que ustedes den respuesta a las orientaciones particulares. Y esas orientaciones particulares están establecidas por el Pacto por la Sostenibilidad y la Inclusividad. Y dentro de los documentos de descarga, si ustedes se meten en la página del GORE, hay un banner que dice Fondo para la Productividad. Si pinchan ese banner, se van a encontrar con toda la información de esta convocatoria, entre eso las bases de postulación, los marcos estratégicos, las instituciones postulantes, y también están las orientaciones particulares en un apartado que es un librito que dice Desafíos sobre la sostenibilidad y la inclusividad. En concreto, a nosotros nos gustaría que ustedes den respuesta a esas orientaciones que es el NAI, porque es lo que la industria nos está pidiendo a nosotros que nos hagamos cargo. Los tuvimos sentados durante mucho tiempo, que nos vayan contando de sus desafíos y compromisos específicos, y la idea es que ahora nosotros en un ejercicio más de implementación podamos dar respuesta a esos desafíos y compromisos, ¿ya? Sobre las particularidades de la convocatoria, para los que no lo sabían, tenemos un financiamiento de 4.000 millones para este concurso. Eso implica que nosotros en la cartera final, si a este concurso se presentan 100 iniciativas y adjudicamos 50, esas 50 deberían sumar los 4.000 millones, ¿ya? Es el marco que nosotros vamos a establecer para este concurso. Y financiamos máximo 300 millones por programa, hasta 300 millones que corresponden al 90% del costo total del programa, pudiendo ser por menos, obviamente. La idea es que se formulen las iniciativas por el valor que debiesen, que cueste lo que debiesen costar en realidad. Son las postulaciones, el cierre del proceso es el 16, también anticipándonos a la eventual consulta de por qué el 16, es porque van a ver el calendario. Nosotros, de estos recursos que tenemos durante este año, tenemos que gastar la mayor cantidad, y para poder gastar tenemos que adjudicar lo antes posible para que alcancemos a transferirles las instituciones que van a ejecutar los programas, las que resulten ganadoras. Por lo tanto, por eso estamos partiendo ahora. Además que ustedes saben que este año asumió un nuevo gobernador recién en enero, por lo tanto sacamos esta decisión flash de poder sacar este concurso que dé respuesta a los sectores productivos lo antes posible. Queremos tener los resultados de admisibilidad el 30 de mayo y el 27 de junio tener los resultados de evaluación técnica, y en julio del 2025 publicar los resultados, ¿ya?
quiénes serían las instituciones ganadoras en el fondo que se adjudican recursos y ahí sujeto a disponibilidad presupuestaria y si es tipo de institución, si es pública o privada, ver cuándo sería la primera transferencia para que empiecen a ejecutar. Esos son como datos relevantes de la convocatoria. Otros datos relevantes que es un monto máximo, que descubrí un error ahí, dice macro est. Respecto al monto máximo por programa, nosotros financiamos 300 millones, pero eso corresponde a un 90% del costo total del programa. Esta convocatoria incluye aportes pecuniarios y también incluye aportes no pecuniarios. También hay una pregunta de quién da el aporte pecuniario. Y nosotros da lo mismo que él lo dé, es aporte en efectivo, detallado en pesos chilenos, como dice ahí, puede ser propio de terceros. Hay instituciones públicas que nos han dicho, por ejemplo, para nosotros es sumamente difícil conseguirnos aporte, y uno puede comprender que es cuando son propios, ¿ya? Pero hay gestión de aporte de terceros que pueden ser con privados, con restaurantes, con guías de cabalgatas, con empresas, con gremios, lo que ustedes estimen conveniente. En años anteriores nosotros hemos visto cartas de lo más particulares respecto al aporte pecuniario. Y en aporte no pecuniario nosotros lo que pedimos es que sea de terceros, sí, eso es lo que pedimos, que sea un aporte valorizado, pero que sea de tercero, de manera de poder generar alianzas con alguien que pueda aportar a las instituciones. Y también lo hemos contado en varias oportunidades que pedimos que el aporte sea de terceros porque nos hemos encontrado muchas veces con valorizaciones de aportes como instalaciones de instituciones públicas o con carácter público que han sido financiadas por el gobierno regional y después las valorizan para las convocatorias. Entonces lo que nosotros buscamos con el aporte no pecuniario es que sea de terceros. ¿Ya? Nos dicen, por ejemplo, el aporte pecuniario, ¿qué es? Es dinero en efectivo. ¿Para qué? Ustedes decidirán. Puede ser para financiar catering, que esta convocatoria no financia catering, o café o almuerzos, pueden determinarlo para eso. Por ejemplo, una institución, una universidad privada pudiese determinar plata en efectivo al comienzo del programa para financiar cosas que las partidas del GORE no financian. ¿Ya? Entonces, es 90% financiamos nosotros como gobierno regional, solo pedimos el 5% pecuniario y el 5% no pecuniario. Plazo máximo por iniciativa, a diferencia de años anteriores que hemos financiado incluso 12 meses, 18 meses, 24 meses, esta tiene un plazo máximo de hasta 36 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las iniciativas que financiamos, o todas, muy pocas, yo creo, 3, 4, si es que, de las 100 que hemos financiado, no han pedido un aumento plazo. Entonces, con 36 meses nosotros sentimos que es un plazo ya bastante bueno para establecer análisis comparativos en ciclos, sobre todo cuando se analizan ciclos biológicos. Pero creemos que con ese plazo es bastante holgado, a diferencia, insisto, de años anteriores que teníamos un plazo menor. La boleta de garantía, o la garantía que nosotros pedimos, es de un 10% de los solicitados, ¿ya? Y puede ser, bueno, las bases lo establecen, pero no es solamente una boleta de garantía, pueden ser pólizas, depósitos a plazo, vale vista, lo que ustedes determinen, pero que sea en el fondo que sea un documento de cobro inmediato, ya no pagaré obviamente no, sino que sean documentos de cobro inmediato en el caso de que no se cumpla con las obligaciones asociadas al fiel cumplimiento de la entrega de productos. También es una pregunta que nos hacen, pues si es boleta de seriedad de propuesta o de fiel cumplimiento, y esto no, pues es boleta de fiel cumplimiento, es decir, aquellos que se adjudiquen las propuestas tienen que establecer este costo o sea, esta garantía. Otro foco relevante de la convocatoria es que en este ejercicio del pacto por la sostenibilidad y la inclusividad, donde hay desafíos específicos, si uno hace un análisis como más particular de qué es lo que la gran mayoría de las empresas o los gremios de la región quieren, puede establecer que hay 4 grandes líneas en materia de sostenibilidad, sobre todo, que tiene que ver con economía circular, en distintos aspectos, pues las distintas industrias regionales quieren trabajar en temas de economía circular, nosotros también, o la gran mayoría de la industria igual nos menciona hacerse cargo de los residuos, pues nosotros queremos, ojalá no generar residuos, por lo tanto, el tema macro es economía circular, no obstante, si ustedes se meten en los datos de la convocatoria van a encontrar los desafíos o retos específicos por cada sector productivo.
Y otro tips que uno pudiese mencionarle al respecto es que no es necesario que una iniciativa le dé respuesta a un sector productivo. Puede ser que existan temas vinculantes, por ejemplo, desecho de la industria acuícola, donde está la mitilicultura y salmonicultura. Puede ser que se presente un programa que dé respuesta a esos dos sectores en temas de economía circular, ¿ya? Huella de carbono también, varios sectores productivos nos piden que podamos intervenir en esto, ya sea midiendo, ya sea presentando proyectos para bajar la huella de carbono, para compensar, etcétera, ¿ya? Otro sector, o sea, otro gran foco de esta convocatoria son metadata. Nosotros lo incorporamos, en las bases están mejor explicados, pero es muchas empresas y sectores productivos lo que nos piden son datos para la competitividad, es decir, que podamos generar plataformas que puedan proveer de datos reales, validados en tiempo real, a través de plataformas que interoperen de manera de no contar quizás con documentos físicos, sino ojalá contar con plataformas que puedan estar actualizando constantemente datos y que ese dato le sirva a la industria. Nos han pedido de todo, de los sectores productivos, de trazabilidad en la industria ganadera, em, de floraciones de algas nocivas, pero que puedan aportar datos para tomar decisiones anticipadas. Nos han pedido datos de empleabilidad. Hay de todo. Los invitamos a mirar los anexos y poder pensar en plataformas que integren información que le pueda servir a nuestras industrias regionales para poder acelerar, porque probablemente un documento uniforme igual serviría, pero no es tan dinámico como pudiese ser una plataforma, ¿ya? Otro gran foco es la gestión hídrica eficiente o resiliente. También está tomado desde nuestras otras políticas públicas, que es nuestra política regional de sostenibilidad hídrica. La gran mayoría de los sectores igual plantean dolores, problemas o compromisos a abordar respecto a la gestión hídrica más eficiente. Ustedes saben de que somos una región muy lluviosa, pero al mismo tiempo somos una región que tenemos un déficit hídrico bastante elevado. No sé, los que saben más sobre estos temas saben que la provincia de Chiloé es un gran tema. Y también podemos percibir la disminución de la pluviometría en época estival. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar no solo hoy, sino que para el futuro. Y todo esto en el marco de la sostenibilidad productiva, que es un gran eje que incorporamos en esta convocatoria, para el solo hecho de algo que comentamos al comienzo, de que pueden haber propuestas que tengan ustedes que a lo mejor no encuentran una correlación directa con los desafíos del pacto específicos, perdón, con los compromisos específicos, pero sí dan respuesta a los ejes. Por lo tanto, igual incorporamos dentro de esta convocatoria ejes un poco más amplios que el propio pacto, para que el pacto no capture el proceso concursal ahora. Por lo tanto, van a haber iniciativas que tengan ustedes que a lo mejor dan respuesta de otra manera a los compromisos del pacto, pero que abordan temas productivos sostenibles, por decirlo de alguna manera. Así que es una convocatoria que tiene ejes, focos bastante amplios, de manera de no limitar y capturar las convocatorias por temas específicos, ¿ya? Si recuerdan el comienzo, nosotros les decíamos que no importa más los resultados en este caso, más importante que la particularidad específica del pacto en este caso. Sí, sí es muy relevante, pero también aquellas iniciativas que no estén en ese marco y que den respuesta, también nos gustaría que las pudiesen presentar. De las instituciones postulantes, son muchas y también paradojalmente, al menos para nosotros, desde nuestro análisis, hay muchas instituciones que probablemente no tengan instrumentos vinculados a innovación, ciencia, tecnología y conocimiento, pero están incorporadas dentro de esta resolución 33 del Ministerio de Ciencia, que nos dice con quién debemos postular. ¿Ya? A mano, o sea, al lado izquierdo está la institución completa, al lado derecho está ahí un resumen. Podemos recibir postulaciones de la NID, de Corfo, de FIA, de Cercotec, de INDAP, de la Subsecretaría de Empresas de Menor Tamaño, de la Subsecretaría de Ciencia, del Servicio de Evaluación Ambiental, en fin, SED, Natur, INAPI, Aduanas, DGA, CONAF, SAC, INDESPA, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. De todos ellos podemos recibir iniciativas de esta convocatoria en este proceso concursal, ¿ya? Y siguen el CHOA, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Instituto Geográfico Militar, Instituto de Salud Pública
y después se empieza a abrir para otro tipo de instituciones, que para nosotros quizás es bien interesante porque es más competencia para las instituciones que siempre han postulado, porque a estos concursos en su gran mayoría postulan casas de estudio. Eso en ningún caso es una crítica, sino que son, quizás tienen mayor cantidad de personal, de capital humano que pueda formular iniciativas, pero también están, no sé, los centros del programa Iniciativa Científica Milenio, y cuando uno le hace doble clic a eso se encuentra que existen muchos centros Milenio de diversas áreas y nosotros ya hemos recibido interés y tenemos claves asignadas en la plataforma para el desarrollo de iniciativas de este tipo de instituciones, eh, o los centros científicos y tecnológicos de excelencia y los centros de investigación avanzada en educación, los centros de I+D de la ANID, no sé, el CEASA de Coquimbo, el CIEP de Aysén, ¿ya? Están los centros regionales de desarrollo científico y tecnológico creados en el marco de convocatorias realizadas del programa regional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. También dentro de eso hay muchas instituciones. Están los centros de Corfo, por ejemplo, el Centro Tecnológico de la Construcción también puede postular iniciativas a este concurso. Están las instituciones que están bajo el alero de la Ley 20.241, que es la tercera de abajo hacia arriba. NIVA Chile ya nos pidió clave para poder formular. Está, no sé, la Fundación UC Davis California, dentro de lo que son los Centros de Excelencia Internacional, que también pueden postular, como la Fundación Fraunhofer Chile, la Fundación Leitat. Hay muchos centros que pueden postular, además de las universidades. Por lo tanto, para aquellos que no tienen casa de estudio, pero sí tienen buenas ideas, la asociación para poder presentar en conjunto programas puede ser con cualquiera de los que están ahí, ¿ya? Nosotros estos centros igual los tenemos desglosados. Si a alguien le interesa saber qué lleva, por ejemplo, los centros tecnológicos de I+D de la NIT, podemos enviarle un documento donde tenemos desglosado cuáles son, quiénes son, para que se den cuenta que si en este listado se ven 40 instituciones, probablemente sean 200 o más las que pueden postular a este concurso, ¿ya? Eh, ¿Qué otro dato relevante le podemos comentar? Que aquí empieza, aquí es donde, como dice mi jefe, tiramos la bomba y nos vamos, porque son cláusulas, hay cláusulas aquí que probablemente van a ser objeto de crítica, de mucha crítica, de cómo el gobierno regional de los lagos se le ocurre eso, pero tiene un asidero en la ley de presupuesto. Entonces vamos a explicar, igual, en lo que podamos en detalle. Bueno, y los invitamos también a quienes están aquí a hacernos las consultas por plataforma o por correo electrónico, porque todas las consultas que nosotros respondamos pasan a ser parte integrante de las bases. Por eso igual en el comienzo dijimos que íbamos a dar paso solo a un par de preguntas. La idea es que puedan, que lo que podamos responder quede como cuerpo de las bases de postulación. Los ítems de gasto, esos están establecidos por ley. Por ejemplo, los gastos de administración y su definición, los de consultoría y gastos de contratación de programas tienen una definición dentro de las instrucciones de la ley de presupuesto. Y nosotros de ahí empezamos a desprender ciertas cosas para agrupar partidas. ¿Podemos financiar gastos de contratación de programas? Nosotros sí establecimos como requisito un 85%. Eso lo establecimos como gobierno regional. Y nosotros acá, este es el corazón de una iniciativa. Nosotros, todas las actividades que van a hacer del programa, todas las acciones que vayan a hacer para conseguir los objetivos generales específicos, están aquí. Este es el corazón del programa a nivel presupuestario. Establecemos 3 grandes subítems, que son gastos de inversión, implementación y equipamiento. Ahí hay algunos ejemplos. O sea, ¿se puede financiar mobiliario? Sí. Sí, solo si sea determinante para la ejecución de la iniciativa. También hay que ser franco y contarle que años anteriores no hemos visto que se ha comprado mobiliario y que no tiene nada que ver con las actividades. O sea, no hay coherencia. Si el objeto era desarrollar capacidades en I+D, en investigación sobre la merluza, y se terminó habilitando una oficina X. Estoy inventando el ejemplo, por si acaso alguien lo puede sentir más cercano, pero hay mobiliario que muchas veces no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí solo se financia el mobiliario que tenga sentido para el desarrollo de la iniciativa. Sobre infraestructura, lamentablemente nosotros no podemos financiar construcciones, sino que podemos financiar habilitaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que si alguien dice que queremos financiar un centro de economía circular en la comuna de Ancud,
lamentablemente pudiésemos habilitarlo, pudiésemos quizás generar alguna habilitación a nivel de construcción como una bodega para guardar cosas, pero no podemos financiar la infraestructura por completo, el edificio, digamos. Eso por normativa. Y podemos financiar máquinas, equipos e insumos para las actividades que necesitan hacer, reactivos, etcétera. Pero eso igual es supeditado a que sea determinante para la ejecución del programa. Eh, y lamentablemente tenemos que ser extremadamente sinceros acá al contarles que hay muchas veces que hay instituciones que piden insumos extra y les quedan como inventario post ejecución y esas partidas nosotros acá las vamos a rechazar por completo. O sea, vamos a ser mucho más estrictos en poder evaluar que lo que se vaya a comprar sea efectivamente para el desarrollo de las actividades del programa, ¿ya? En gastos de contratación en gastos de contratación de programa, nosotros, ¿qué buscamos ahí? Que ustedes puedan financiar los subcontratos también que resulten determinantes para la ejecución del programa. Después vamos a ver que hay losas de la ley de presupuesto que dicen que la idea es que uno le pase los recursos a la institución y la institución lo ejecute por sí mismo, el programa, ojalá en un 100%. Eso dice el espíritu de la norma de la ley de presupuesto que salió este año en su articulado. Eh, y esto para poder entenderlo desde este lado de la vereda es porque hay muchas instituciones que reciben los recursos y una vez que reciben los recursos se contratan a sí mismas en una parte y el resto lo subcontratan todo. Entonces la institución que se adjudica un programa pasa a ser un mero transferencista de recursos para que otros logren con la ejecución de sus contratos, capacitaciones, etcétera, los objetivos del programa. Entonces lo que intenta evitar la norma, nosotros creemos, al interpretarla, es que la institución idealmente ejecute todo. Y yo sé que eso puede ser un poco incoherente respecto a los incentivos para la investigación, aquellos a que han leído las bases, porque también es como que no hay forma de establecer incentivos para la investigación acá como tan clara, y puede ser un poco paradójico, y uno a lo más les puede responder sí, hay que intentar jugar con las normas que nos pusieron desde el nivel central a través de la ley de presupuesto. Por lo tanto, en gastos de contratación de programas se permiten los subcontratos, sí, pero idealmente la institución debiese hacer todo, solo aquello que por restricción propia, dicen las bases, por imposibilidad, la institución que se adjudicó el programa no pudiese o sea, hacerlo por sí misma, se permite el subcontrato. Se permiten capacitaciones, pero estas tienen que ser hechas por instituciones que estén habilitadas para poder certificar esas capacitaciones y también se financian en este apartado gastos de difusión, ¿ya? De iniciativas, seminarios, etc. En la base sale más explícito y todo lo que no es de los gastos señalados anteriormente pasa a ser gastos generales, ¿ya? Hay una duda que se han planteado mucho respecto a si se puede contratar personal preexistente en las instituciones y le hemos comentado todo a través de correo electrónico que nos han hecho esa consulta de que Contraloría interpretó esa norma hace tiempo anterior porque una de las restricciones de la ley de presupuesto es que se prohíbe los gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de las instituciones a las cuales el gobierno regional le transfiera. Entonces todo el mundo dice, bueno, entonces ¿cómo se hace esto? Y la interpretación que hace Contraloría respecto a esa restricción es que no se puede financiar personal preexistente que está contratado para labores propias de la institución, pues eso es como de perogrullo. Si hay un profesional que está contratado para labores propias de la institución, no se le pudiese cubrir ese mismo sueldo, por ejemplo, el viático. Es decir, esta persona pudiese salir con un viático con cargo al programa, si es una actividad del programa, sí, pero si es una actividad propia de la institución, claramente no. Lo que se intentó con ese dictamen de Contraloría es poder separar lo que son las funciones propias de las instituciones versus lo que son las acciones que, utilizando personal permanente, están ajenas a las funciones propias de la institución. Por lo tanto, sí se podría, pero hay una restricción que nuestros jurídicos incorporaron de que es sí, solo sí, se financia a través de contrato de honorarios. ¿Por qué? Las bases igual lo explican, porque no podemos establecer vínculo de empleado a empleador cuando en rigor esa no se establece con estos recursos. Acá lo que nosotros, cuando se financia, por ejemplo, un subcontrato a un profesional,
se financian acciones específicas. Si ustedes hacen sus programas, van a establecer objetivos generales específicos, a esos objetivos le van a incorporar actividades, y esas actividades en un plan operativo van a tener acciones específicas. Entonces, cuando ustedes subcontratan a alguien, lo contratan por acciones específicas. De lo contrario, tendrían que determinar de que hay una acción específica que se repite los 36 meses de ejecución del programa, lo cual nosotros encontramos que es muy difícil, pero son ustedes los que tienen que justificar. Entendemos nosotros que cuando financiamos un programa tiene actividades, si ustedes miran las cartas GAN, son muy pocas las actividades que se repiten mensualmente. Quizás el jefe de programa, la contraparte del programa tiene una acción permanente, el encargado de la contabilidad, pero el resto probablemente tiene funciones que son muy específicas, o debería ser algo muy quizás atípico, por decirlo de alguna manera, que alguien tenga una función permanente durante el programa sabiendo que son actividades y esas actividades tienen acciones particulares. Entonces nosotros buscamos aquí que si se va a financiar algo sean las acciones en particular. Respecto al ítem de consultoría, que es un 10% del costo del programa, eso lo establece la norma en realidad, que corresponde a la contratación de personas naturales o jurídicas para actuar como contraparte del programa que se contrate, cuando la institución que efectuó el proceso no cuenta con el personal idóneo para ejecutar esta tarea. Eso lo dicen las normas o nuestras instrucciones de la ley de presupuesto, por lo tanto no es un tema que pongamos nosotros como gobierno regional antojadizamente, sino que es algo que establece las instrucciones de la ley de presupuesto. Esto está textual de la norma, ¿ya? Lo único que incorporamos nosotros es que esta persona no pudiese, o sea, esta persona o personas no pudiesen recibir más de un 10% del costo total del programa durante la ejecución del programa. Y también pasa que hay muchas instituciones que hacen los programas al revés, que postulan al máximo, del máximo dicen, bueno, el 10% son 30 millones de los 300, ¿cómo distribuye esos 30 millones? Como que no hacen los programas desde las acciones que realmente se necesitan controlar o desde lo que realmente se necesita con respecto al programa, se hacen al revés muchas veces desde los presupuestos máximos. Razón por la cual es como también un comentario situado desde este lado de la vereda que es muy raro cuando los programas tienen montos cerrados. Hay programas que pueden llegar, seguro se van a presentar programas que van a costar 300 millones, 333.333, que ese sería el 90% del fondo, más el 10% aporte pecuniario y no pecuniario. Eso quiere decir que se postuló al máximo y es raro que justo cueste el monto total del programa. O cuando cuestan 270 millones. Nosotros de inmediato nos llama la atención porque son programas cerrados, pues, y se supone que los presupuestos se hacen en función del costo de las actividades, y la suma del costo de las actividades debiese darnos el costo total del programa. Entonces, una buena estimación probablemente no tenga números tan cerrados, tan específicos. Y se los contamos de este lado porque, si bien es cierto, no es que se prohíba que sean números cerrados, ¿cómo es lo que vemos nosotros cuando evaluamos? ¿Ya? Y dentro de los gastos de administración dice, corresponde a los gastos en que incurren instituciones beneficiarias para el desarrollo de los programas, tales como seguimiento, control de la iniciativa financiada, publicaciones, servicios fotocopiados, material de oficina, viáticos, pasajes, peajes, combustible y pago a personal administrativo para estos efectos. Y esto no puede ser más de un 5% del monto solicitado al gobierno regional. Este 5% está establecido por ley. Eso, lamentablemente, cualquiera nos podría decir, pero con 5%, que no alcanza, serían 15 millones para 3 años, 5 millones por año, dividido en 12 no nos alcanza a tener un profesional, pero lamentablemente son restricciones que nos establecemos nosotros, ¿ya? Nos han hecho preguntas, por ejemplo, de viáticos, ¿cómo pagamos los viáticos? Nuestra recomendación es que cuando tengan honorarios los incorporen a suma alzada, que incorporen el viático, la benzina y todo dentro del sueldo, y quizás en el informe después que vayan a emitir el gobierno regional de los lagos se entregue la especificidad de lo que se hizo y en qué se gastó cada peso, pero para efectos presupuestarios se incorpore a suma alzada. Es como una forma más fácil incluso de rendirlo, ¿ya? Pero esas son las partidas, 3 grandes ítems que tienen su ítem, y dentro de su subítem usted tiene que establecer las partidas específicas con las restricciones que tenemos. Y las restricciones están asociadas, como les contábamos, de la ley de presupuestos para el sector público para el año 2025, que creemos que en año siguiente probablemente no venga más suave que lo que viene ahora. Por ejemplo, este año se incorporó la Grosa 3, que dice que los recursos del presupuesto regional no podrán financiar préstamos, eso es como muy obvio,
pero no se puede financiar gastos en personal o gastos en bienes y servicios de consumo de las entidades receptoras. Entonces, si usted recibe los recursos como instituciones, no pudiesen financiar gastos en personal o gastos en bienes y servicios de consumo de esas propias instituciones. Y aquí está el dictamen que Contraloría estableció respecto a que no se puede financiar el personal permanente y las funciones recurrentes de la institución. Y en caso de que se requiera, se podría hacer un contrato con estas personas, sí, solo si sea honorario, para no establecer un vínculo permanente, y se demuestra además que estas personas tienen disponibilidad horaria, porque eso también es algo que también les tenemos que comentar. Desde este lado, cuando nosotros evaluamos, hacemos cruce de información y nos encontramos muchas veces que hay profesionales que tienen 200 horas de trabajo semanales, porque nos ponen en los proyectos que están, nos incorporan las horas de trabajo que tienen las propias instituciones, tienen adjudicado un FONDEF, un FONDESIT, y postulan acá estos fondos y tienen 20 horas a la semana y calculan 0,5 UF por hora y no da, pues no cuadra. Y eso obviamente es castigado, en primero, si hay mentiras, se castiga con la eliminación de la postulación, y si es que hay datos que no son coherentes, también dentro de la coherencia propia de la evaluación también se castiga. Entonces, se permite, ¿bajo qué modalidad? Honorario, siempre y cuando tengan disponibilidad horaria estas personas. Y la glosa 5 está orientada directamente a las instituciones de educación superior, las universidades, que dice que las transferencias de recursos realizadas a universidades desde los GORES solo podrán ser utilizadas y ejecutadas para fines dentro del ámbito de las competencias del establecimiento que se adjudicó. ¿Qué significa eso? Que las instituciones que postulen tienen que tener las competencias para poder desarrollar el programa. ¿Cuál es el sentido de esto? Algo que le comentamos anteriormente, que para evitar la tercerización, porque muchas veces se adjudican programas y tienen solo el jefe de proyecto y subcontratan todo, entonces terminan haciendo los programas terceros y la universidad coordina. Y eso se ha dado muchas veces, muchas veces, no solo acá en la región de los lagos. ¿Qué más dice esa glosa? Que la ejecución de las acciones por la cual se efectúa la transferencia de recursos deberá llevarse a cabo de manera íntegra por parte de la propia universidad. Hemos tenido discusiones con colegas de otros gobiernos regionales de cómo interpretar esto. Y aquí lo que se busca en el fondo es que la propia universidad pueda desarrollar los programas, que compre los insumos, que subcontrate lo que tenga que contratar y el resto que el capital que tenga la institución lo ponga a disposición, capital humano, laboratorios, que podamos financiar los reactivos, que podamos financiar los insumos, pero que el resto de la propia institución lo ponga a disposición. Eso entendemos que la norma esta buscaba y que se refuerza a través de lo que señala el artículo 25, letra D de la ley de presupuesto, que dice que cuando la institución sea privada, se podrá autorizar la subcontratación con terceros para las actividades que no constituyen el objeto principal del convenio, las cuales deberán estar claramente precisadas en el convenio. ¿Qué quiere decir eso? Que sí se puede autorizar la subcontratación de una institución privada de actividades que no sean el objeto principal del convenio, pero dentro del convenio tiene que estar precisado. ¿Ya? Señores gobierno regional, nosotros tenemos toda la expertise, pero esta área nos faltan. Por ejemplo, la certificación de un prototipo, la certificación de seguridad de un prototipo. No lo hacemos nosotros, no tenemos el servicio, lo vamos a subcontratar. Perfecto. Se puede, pero precisemos en el convenio. Y dice que excepcionalmente se podrá autorizar la subcontratación del objeto principal del programa cuando se advierta la imposibilidad de darle cumplimiento por parte del postulante, lo cual deberá estar claramente justificado en la postulación. Solo podrá subcontratarse aquello que se pueda obtener en mejor calidad, menor costo, que lo realizado en forma propia. Ahí hay algunos ejemplos donde se podría subcontratar el objeto principal del programa en casos justificados cuando se demuestre que la institución está imposibilitada y en algunos casos donde se demuestre, por ejemplo, que en otro lugar se obtiene de mejor calidad, menor costo, que lo realizado en forma propia. Cláusulas duras, sí, muy duras, complejas, sí, desincentiva la investigación, probablemente, desincentiva las postulaciones, probablemente también, pero con estas reglas nosotros igual tenemos que jugar. Yo sé que puede ser muy duro para los que están viendo, los que están analizando las bases, pero son normas que nosotros igual, si se dan cuenta a través de las bases de postulación, le encontramos, le buscamos una salida. Porque podríamos haber puesto esto directo y vea usted con su unidad jurídica cómo postula. Nosotros aquí le estamos
ofreciendo algunos tips como salida, no siendo obligación nuestra entregarlos, porque muchas veces le podemos estar entregando tips a un particular que le sirve y a otros no. Entonces también no hay como, no estamos siendo imparciales, le estamos entregando a algunos y a otros no, por eso estamos haciendo esto hoy día que es de forma más masiva, ¿ya? ¿Qué otras cláusulas tenemos nosotros que son los gastos no autorizados? Vamos en la letra U, pudiesen ser muchos, pero lamentablemente hay que dejarlo explícito porque también se nos pasan después la ejecución. Compra de vehículos motorizados y embarcaciones está prohibido. Claramente con cargo al programa no se pueden comprar vehículos motorizados y embarcaciones. Nos sale más barato comprarlos que arrendarlos, pero lamentablemente la norma no lo permite. ¿Ya? Arriendo de vehículos se puede, sí, pero no bajo modalidad de leasing con opción de compra. O sea, ¿pueden arrendar vehículos? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, las universidades no tienen vehículos para arrendar, pues Línea Remego no tiene vehículos para arrendar, no tiene el giro para arrendar, no pudiesen entregarnos una boleta que dé cuenta del gasto sobre un giro que no tienen, bueno, se arriendan los vehículos. Obviamente, pero no con modalidad de leasing. Compra de inmuebles, claramente no se pueden. Terrenos, casas, departamentos u otros no se pueden comprar. Después quedan para el mundo privado, digamos, y no podría. Gastos en mantención, reparación, permiso de circulación, revisiones técnicas, multas ni TAC mensual de vehículos, tampoco se puede financiar. Las mantenciones en la compra de equipo, ustedes saben que vienen con postventa y las pueden hacer los mismos quienes pueden vender los equipos, ¿ya? Y probablemente, y también la lógica desde este lado es que no, son partidas que no obedecen a una actividad en particular. No creo que haya una actividad que sea vinculada a mantención y que esa sea requisito para obtener los resultados. Tangencialmente uno pudiese vincularla, pero no es el objeto. Gasto en construcción de obras civiles no se puede, a excepción de habilitación, adecuaciones, ampliaciones de edificaciones necesarias para el desarrollo del programa. Deudas o dividendos no se pueden financiar, impuestos recuperables tampoco, porque nosotros pagaríamos los impuestos, ustedes los recuperarían. Gastos asociados con todo tipo de garantías. Yo sé que hay programas Corfo que permiten el costo asociado a la obtención de boleta de garantía, nosotros no. Algo muy interesante, pero muy duro a la vez, gasto por concepto de overhead. Nosotros no financiamos overhead. Yo sé que pueden decir, pero ¿cómo otros gobiernos regionales sí lo financian? Nosotros para este caso, no se financian, no se financian los gastos por concepto de overhead, ¿ya? Compra de bebidas alcohólicas tampoco. Puede sonar ridículo, pero hay convocatorias en las cuales, o sea, hay programas que ejecutaban y se compraban un vinito para el catering, ahora no. Gastos en catering, coffee, cenas, almuerzos vinculados a jornada, tampoco se financian. Y ya nos han hecho la crítica, bueno, pero ¿cómo lo hacemos entonces? No es, puede sonar feo, pero no es nuestra forma, o sea, no es nuestra obligación dar una respuesta. Nosotros lo que les pedimos es que puedan ser gastos, por ejemplo, aportes no pecuniarios, la logística del catering, o pueden ser aportes pecuniarios, o pueden conseguirlos con terceros. Nosotros hemos visto programas que se han conseguido catering por muy baratos como aporte no pecuniario, aporte en efectivo, se valoriza, o sea, perdón, aporte en efectivo, pero está itemizado dentro para financiar gastos en catering. ¿Ya? Compras que no cumplan con el principio de austeridad o que prioricen la adquisición de bienes y servicios considerados de lujo. El ejemplo, por ejemplo, acá se puede dar a conocer de que nos piden cámaras fotográficas y nos piden una Canon, no sé, una Mark IV, y esa cámara cuesta 2,5 millones y se requiere para sacar fotos de la jornada. Un celular la saca hoy día, entonces se pide que las partidas que se incorporen, además que se les va a pedir cotizaciones, sean baratas, pues lo más baratas posibles, pero que permitan conseguir los objetivos. Gastos que no sean pertinentes para la ejecución del programa, tales como multas, cobros de intereses bancarios, propina, entre otros. Puede ser muy obvio, pero pasan muchas veces, entonces hay que dejarlo explícito. Gastos no aprobados inicialmente en el programa, o sea, si ustedes van a rendir partidas y de repente quieren pasar otro gasto que no está aprobado, no se puede. Que no tengan documento de respaldo.
que no tengan facturas, boletas de compra, eso no se puede, y además si estos no son legibles, pues no van a poder pasar como documentos válidos. Gastos que no sean determinantes para el objeto del programa, y esto se explica por el solo hecho de que nos presentan muchas veces gastos que uno al leer la iniciativa no corresponden. Y después cuando nos explican si corresponde, nos explican bien, incluso nosotros decimos que tenemos que evaluar lo que está escrito. Cuando nos presentan el programa, nosotros lamentablemente evaluamos eso. Y si en ese programa no se incorporó la importancia de un bien o un equipamiento, no tenemos cómo saberlo. Entonces muchas veces observamos ese tipo de cosas porque no nos entrega la información dentro del escrito del programa. También esto es un cambio que no se financia las giras fuera del país, puesto que se prioriza la traída de expertos y la cobertura con actores regionales, ¿no? O nacionales en realidad. Muchas veces también se nos iban 50 millones en gira al extranjero, pero era mucho más fácil quizás traer a expertos y fortalecer capacidades acá, y mucho más barato además, pues, así que priorizamos eso. No se financian estudios básicos, estudios por efectividad, estudios de ingeniería, arquitectura, investigación básica, porque estos programas se suponen, esto es lógica de inversión pública. Nosotros estamos financiando programas en la fase de ejecución. Y esto tiene que tener una fase previa que se llama diseño, y se supone que esos diseños los aportan las instituciones postulantes. Por lo tanto, en esos diseños están los estudios básicos que determinan, por ejemplo, las actividades a realizar. ¿Ya? Ropa corporativa tampoco financiamos, vincular al programa, muchas veces se financian, o sea, hemos financiado ropa corporativa porque no está dentro de las bases y ustedes saben de que esa ropa dura lo que dura el proyecto, o el programa, perdón. Una vez que se acaba el programa, claramente no tiene uso. También hemos tenido casos graciosos que le ponen velcro, entonces se acaba el programa y le sacan el logo con el velcro y la siguen ocupando. Pero ¿qué cambia? ¿Qué cambia en realidad si hay ropa corporativa para el desarrollo de actividades del programa y no existe? Probablemente no es mucho el impacto o nulo. Y no se financian páginas web, en el entendido que hay muchas formas hoy día de publicitar la información que salga del programa, de cargar información, hay muchas plataformas gratis, y además porque estas páginas web creo que no hay ninguna, me atrevería a decir que no hay ninguna, creo que una en línea que era la pasto.ine.cl, que después cambió, que fue un FIC financiado en el año 2013, el mejoramiento de praderas, en fin, da igual, me estaba acordando de memoria, pero esa después mutó y la institución se hizo cargo, pero son muy pocas las páginas web que después las instituciones que ejecutan los programas se terminan haciendo cargo de ellas, por eso no se financian páginas web, ¿ya? Sobre criterios de evaluación, aquí ya estamos terminando, hay 100 puntos en realidad, no hay ponderaciones como otros gores que ponderan, después le ponen otro factor de ponderación, nosotros no. Pero el mensaje aquí es que estamos como evaluando innovación sí, pero en menor escala. El método, que también nos han preguntado cómo se hace, y esto es método Delphi, por decirlo de alguna manera, que es expertos y no expertos que evaluamos en conjunto y establecemos de acuerdo a análisis de percepción, pero es un análisis más cualitativo que cuantitativo, porque es súper difícil parametrizar qué innovación tiene más peso que otra, y es paradojal pensar de que, me refiero a peso si es innovación de producto, proceso, marketing, mercadotecnia, si es radical, incremental, en fin. Y además que estamos evaluando innovación cuando ustedes están presentando una propuesta que si se implementa en el futuro va a ser innovadora, es más paradojal, pero aquí estamos analizando grado de novedad de la propuesta, análisis de duplicidad que ustedes nos tienen que entregar también, lo que nosotros podamos hacer a través de revisión de base de datos, pero qué tan innovadora territorialmente es la propuesta, eso analizamos. Territorialmente nos referimos porque también hay varias corrientes dentro de los que estudian innovación, y hay algunos que son más radicales que dicen que si algo se hizo en otro lugar, aquí ya no sería innovación, y hay otros autores como Ignacio Fernández de Lucio que plantea de que si es que la innovación tiene aplicabilidad en un territorio y se adaptó a ese territorio independiente que se haya hecho en otro lado, también sería innovador. Sostenibilidad durante y post ejecución, que es como cuál es el compromiso de la institución para que este programa se mantenga en el tiempo mientras se ejecuta y después. Después viene calidad técnica de la propuesta, o sea, el gran
el puntaje más fuerte es coherencia de la iniciativa en respecto al equipo de trabajo, en respecto a la institución, coherencia presupuestaria, que los presupuestos estén bien, cuando uno los vea, diga, ah, efectivamente está pidiendo las partidas que corresponden, tiene sentido, o que planteen objetivos que sean SMART, por ejemplo, que sean simples, que sean medibles, que tengan actividades que son las precisas que tienen que ser, que no incorporen más de la cuenta. Muchas veces se ponen actividades para incorporar profesionales y no tiene sentido muchas veces incorporarlo. Que tengan productos claros, porque que el programa en la ejecución tenga productos claros también. Eh, si alguien va a hacer un levantamiento de información, una base de datos es un producto claro, un tangible que dura post ejecución. Entonces, eso nosotros evaluamos de mayor manera en esta pasada, digamos, que a diferencia de años anteriores que poníamos más en el grado de innovación de la propuesta, pero lo que nos interesa es que las propuestas sean buenas en su formulación, porque eso es lo que, ahí está la zona de promesas. Eh, También nosotros evaluamos que existan alianzas continuidad post-ejecución, que se planteen mecanismos claros post-ejecución a través de alianzas y que existan alianzas con terceros, pero también solicitamos que esas alianzas que vayan a hacer con terceros no sea para ganarse el puntaje, pues, sino que realmente sea coherente, porque si van a hacer un convenio con alguien, que tenga las cláusulas establecidas para plantear esa alianza y no se proponga solo por el hecho de conseguir puntaje, que también nos pasa, también se los contamos con toda sinceridad. Y además, solicitamos que nos planteen indicadores, metaindicadores, pero asociados al logro de resultados en realidad. Que los indicadores que nos incorporan será el tiempo, el plazo, no sé, la calidad de los ejecutores, juzgue usted, pero los indicadores siempre suelen ser de productos, no sé, 10 talleres por hacer, hicimos los 10 talleres, 100% cumplimiento. Nos dicen, vamos a hacer 4 capacitaciones hechas y 100% cumplimiento, pero ¿qué es lo que se persigue con la capacitación o con el taller? Que tenga mejores capacidades. ¿Para qué? Para que puedan medir su huella de carbono. Bueno, entonces midamos cuánto después de las capacitaciones pudieron medir su huella de carbono. Es un ejemplo quizás muy básico, muy burdo, pero nosotros aspiramos a que planteen indicadores de ese tipo asociados a las metas, a los resultados finales, de manera de poder analizar si es que se logró avanzar en algo y no se logró cumplir algo. ¿Ya? Por ejemplo, cumplir de que tenemos a 100 personas con su título de diplomado, ya, perfecto, pero ¿qué implica eso? ¿En qué cambia la situación si estas personas tienen diplomado? ¿Qué mejoró al tener diplomado? No, es que hubo menos tasa de rechazo para postulación de programas a Corfo. Ah, perfecto, ya, ahí hay un resultado asociado a formar gente en diplomado. Entonces, esos son los criterios de evaluación, más información están en las bases de cada uno, pueden ser buenos o no, y pueden considerarlos malos, pueden considerar que hay error, y sí, puede ser. Nosotros obviamente a través de un análisis muy grande establecemos estos criterios, creyendo y mejorando lo que anteriormente hemos hecho, ¿ya? Y lo que sentimos que también podemos evaluar. Pudiésemos pedirle otras cosas, pero serían requisitos que no, a lo mejor incontrolables. Y sobre plazos, eh, nosotros, bueno, si todos logran adjudicar, los que quieren, los que pueden, en julio tendríamos el resultado, ¿ya? Y ahí hay un proceso de solicitud de los recursos nosotros. Tenemos que pedir los recursos a nivel central. Esa plata, esos 4.000 millones, no es que estén en la caja acá en el gobierno regional, hay que solicitarlos a nivel central y eso tiene un tiempo. A nosotros nos dicen por ley de presupuesto, usted tiene tanta cantidad de recursos y nosotros lo que tenemos que hacer es modificar esa ley de presupuesto en partidas específicas, que son sus programas, los adjudicados. Y esa modificación de la ley de presupuesto demora 3 meses aproximadamente. En paralelo, elaboramos convenios, resoluciones, cosa que esperamos en el mejor de los casos estar comenzando los programas en noviembre. Pregunta que también nos pueden hacer es ¿por qué no hacemos los concursos antes? Bueno, asumió una nueva autoridad que tuvo que evaluar, que tuvo que analizar y que decidió en marzo lanzarse.
¿Por qué no pueden hacerlo en septiembre? Porque si lo hacemos en septiembre, pagaríamos con recursos del año 2026. Y lo que nos dice la Dirección de Presupuesto es, usted no puede estar imputando a recursos del año 2026 si todavía no tiene la ley de presupuesto aprobada y tenga certeza financiera. Es decir, que tienen certeza que van a tener los recursos el otro año. Es obvio que los vamos a tener, pero restricciones también que nos incorporan. Entonces, por eso pagamos en noviembre y transferimos solo lo que son capaces de gastar a diciembre y el resto de cajas durante los siguientes periodos de tiempo. Si duran 36 meses o 24, ahí sería después. Así que eso, estimados, yo hasta ahí llego, supongo que están por ahí, dejo de compartir y perdón lo informal muchas veces de la presentación, pero la idea es que tener una conversación sincera, pues intentar traspasar un mensaje eh, para que puedan comprender lo que buscamos nosotros. Ustedes van a postular igual, y si tienen iniciativas, las van a postular igual. Seguramente las van a postular, ya las tienen ahí, pero ¿cómo le podemos transmitir lo que nosotros buscamos? Yo creo que es lo más relevante. Siempre después se pueden acomodar las partidas, se encuentra la manera. Hay gastos que son prohibitivos, sí, pero después hay formas de ver las partidas. Así que yo hasta ahí, y ahora veo que hay mucho escrito en la plataforma, y voy a ver si puedo responder rápidamente. El aporte pecuniario y no pecuniario, ¿puede participar la misma empresa? Da lo mismo. Las restricciones, yo creo que la regla general es que respeten las restricciones. ¿El aporte pecuniario puede ser de tercero? Sí. ¿El aporte no pecuniario puede ser de tercero? Sí. No existe la restricción de que deben ser distintos. Entonces, no hay una cláusula al respecto. Por lo tanto, si no está la cláusula, no se compliquen buscando una restricción donde no existe. ¿Puede ser aporte no pecuniario de otra institución pública? Sí, sí, en el fondo son de terceros. Ahora, ojalá que si el aporte lo hace la otra institución pública, horas hombres, salones, laboratorios, no haya sido financiado con lucas del gobierno regional, porque sería con nuestras mismas placas se estaría valorizando. Buenos días, pregunta, ¿pueden 300 millones representar el 90% que financia el concurso? Eso es. Nosotros financiamos hasta 300 millones, pero lo que nosotros financiamos es el 90% de los recursos. Para efectos de rendición de aportes pecuniarios, por ejemplo, se puede rendir fracción o factura por el uso de electricidad de agua potable durante la ejecución del programa. Se supone que entre instituciones públicas no se solicitan garantías. ¿Sí? Efectivamente, no se solicita garantía para instituciones públicas. Las instituciones públicas, que tiene que estar definida y tiene que tener claridad que son instituciones públicas. Se los comento porque nos pasó el año pasado, antepasado con la Dirección de Presupuesto, que nosotros creíamos que instituciones eran públicas, pero no lo son. Eso tiene que tener certeza primero. Y si tiene certeza jurídica, no hay boleta de garantía. Sobre rendir fracción, prorrateo no lo prohíbe, en todo caso. Eso quizás se nos cayó en las bases. Antes nosotros prohibíamos el prorratear. Eso quiere decir que yo creo que gasté este mes 10.000 pesos en energía con cargo al costo del programa. Y eso va a ser un prorrateo de una factura eléctrica que la institución va a tener. Pues, ¿cómo nosotros sabemos internamente que efectivamente fueron los 10.000 pesos? O sea, a menos que tengan medidor aparte y que puedan ver el consumo de energía en ese mes y quizás establecer el costo de kilowatt hora por la cantidad de horas de uso, pero de otra forma no hay una boleta que permita inferir claramente y con certeza de que ese gasto en electricidad efectivamente fueron los 10.000 pesos. Si alguien lo puede demostrar, si nos cuenta, genial. Pero de otra manera, probablemente le rechacen el gasto porque no va a tener certeza de que efectivamente fue ese monto. La garantía para universidades públicas claramente no. ¿Cuál está considerada entre tecnologías habilitantes para la innovación? Si pueden profundizar la pregunta, pero no entiendo. ¿Los gastos en personal corresponden a gastos de contratación o gastos de administración? Depende. Si es contratación, como dicen las bases en administración, que es para labores de control administrativo financiero, es contador, va a administración. Pero si yo en gastos de contratación de programa necesito un servicio en específico, eso va en gastos de contratación de programa, no son administración. Tienen que ver la naturaleza del gasto.
¿Se puede contratar a personal adicional considerando que la institución no cuenta con el personal suficiente? Sí, se podría contratar, pero más que el personal, no piensen en personal, piensen en el servicio o la actividad que necesitan y que esa la hago a través de un profesional. Porque eso es, perdonando el chileno, es la carreta ante los bueyes, pues es como necesito una persona, y no es la persona, es el servicio, es la actividad, que la hace una persona, pero da a entender como que ya tuviesen visualizada la persona antes. Sigo, que creo que están incorporando más preguntas, así que si pueden las dejamos hasta acá, y el resto yo invito a que las hagan por favor por correo. ¿Qué más? Las empresas startup privadas que tienen solución a los desafíos del pacto no podrían postular en conjunto con una institución, porque en ese caso la institución no puede subcontratar, perdí la pregunta, no puede subcontratar servicios. Sí se podría, pues, si lo que explicábamos, aquí creo que está. Lo que explicábamos era que sí se podría, pero la institución que postula tendría que demostrar que no tiene las capacidades y no puede resolver el tema, por lo tanto, subcontrata a un tercero. Recuerden el ejemplo que dimos sobre certificar tecnología, certificar prototipos, por ejemplo. Eso la universidad a lo mejor no tiene las competencias, o la institución postulante no la tiene, por lo tanto estaría obligada a subcontratar, se podría. Se puede financiar acciones asociadas al programa, pero solo el personal que está subcontratado que se pierde. Que se pierde porque están incorporando más preguntas. ¿Se puede subcontratar al personal adicional considerando que la... Sí, se puede, la misma historia, pues siempre y cuando no tengo las competencias, no tengo esas capacidades dentro de la institución, necesito subcontratarlo, perfecto, lo demostré, perfecto, no hay problema. Se puede financiar acciones sociales del programa, pero solo el personal que está subcontratado y no el personal contratado por la institución ejecutante. Se puede del personal asociado a la institución ejecutante siempre y cuando sea honorario y siempre y cuando tenga disponibilidad horaria. Pues. Si no tiene disponibilidad horaria, no podría. Pues. ¿Qué estamos evitando? Para que nos entiendan de acá. Estamos evitando que se abuse de esto. Pues. Muchas instituciones, ustedes saben, profesores, profesionales, investigadores que están sobrevendidos, que no tienen disponibilidad horaria por ningún lado, se terminan subcontratando igual. Entonces evitamos eso. Por eso preferimos que se subcontraten acciones y muchas veces esos contratos también se hacen por los 36 meses cuando son actividades específicas. Entonces, si el personal que van a contratar del servicio, bueno, y les puedo enviar el dictamen de Contraloría, yo creo que a través de Julio, quizás con la base de datos, pudiésemos enviar el dictamen de Contraloría que dice que se pueden contratar las personas del servicio, pero no para actividades propias del servicio. Sería para actividades propias del programa, siempre y cuando tengan disponibilidad horaria y se haga a través de modalidad de honorarios. Existe una versión en Word del formulario de postulación. No le va a gustar la pregunta, o sea, la estamos sacando, la vamos a hacer, la vamos a subir, pero aquellos que pueden acceder a la plataforma igual pueden meterse y hacer sus propios Word. Podrían hacerlo ustedes también, no obstante también lo vamos a hacer nosotros, no se preocupen. Según lo señalado, las propinas no se aceptarían como aporte pecuniario. ¿Cuál es el sentido del aporte pecuniario o no pecuniario? Lograr actividades del programa. La propina, ¿qué gano yo con la propina? ¿A qué actividad está relacionada la propina? Si alguien me lo dice, perfecto, lo aceptamos. Pero ¿a qué actividad podría estar asociada una propina? Permiso. Quizás tangencialmente uno lo pudiese explicar, pero de toda lógica una propina no tiene sentido vinculado a actividades de un programa. Más que salió una ley, creo que ya no sería la propina obligatoria y aún así la propina es voluntaria, entonces no. ¿Qué más? Según lo que dice, otra consulta relacionada con la postulación. El formato solo con una presentación y presupuesto en la misma PPT. ¿Dónde se ingresa? Por plataforma con claro, sí. Pues la plataforma pide datos como formulario que va por parte, pero entonces le pregunta dónde hay que cargar la PPT como documento adicional, pueden cargarlo dentro de la plataforma. Sobre el pago honorario, el valor máximo es de un 30% del proyecto, no tenemos tope de honorario, no hay tope, hay un 85% de consultoría, 10% de consultoría, 85% gasto de contratación de programas y 5% gasto de administración. Años antes poníamos monto máximo de honorario, ahora no, ahora se financian actividades. ¿Y por qué no honorario? Porque muchas veces
Ya, era un 30% honorario. Y todo lo que no se financiaba por honorario lo hacían con facturas de servicio. Se subcontrataban servicios y los mismos tipos estaban después dentro de la factura. ¿El formulario de inscripción de personas jurídicas debe estar inscrito antes de la presentación del proyecto? No. Léanse las bases. Las bases claramente dicen que una vez adjudicado el programa, se va a requerir el formulario de inscripción de personas jurídicas, no antes. ¿Qué instituciones se consideran habilitantes para la innovación? Si la pregunta es esa, son las que están en la resolución 33 del Ministerio de Ciencia, que están en la plataforma. ¿Se pueden subir preguntas, la pregunta enviadas al correo para no preguntar lo mismo? Sí, la vamos a subir dentro de la semana. ¿Van a dar más plazo para postular? Yo creo que Alejandro Velázquez, lamentablemente yo creo que no por un tema de voluntad. Le juramos que no es un tema de voluntad, es un tema de poder cumplir con la ejecución del gasto. Comprendemos absolutamente y estamos de su lado respecto a que es muy poco el plazo de postulación, absolutamente estamos de acuerdo. Sí, y los abrazamos, pero lamentablemente no podemos dar más plazo porque necesitamos pagar recursos durante este año calendario. Es lo que hablamos al comienzo del modelo. Pues el modelo tiene sobre nuestra base de todo lo que nosotros proyectemos es ejecución presupuestaria. Lamentablemente no. Pero van a haber más concursos durante los siguientes años, probablemente más de un concurso en el año. En todo caso, eso no es una pregunta en la constancia, es una crítica, muy poco el plazo de postulación. Sí, lo entendemos, pero bueno. Pero todos estos gastos prohibidos, ¿es posible financiarlos con el 5% pecuniario? Lo mismo que le explicábamos respecto a las propinas. O sea, si los quieren financiar ustedes el catering, perfecto, no hay problema, pero ojalá que los que vayan a aportar sea coherente al programa. Y yo aquí ya con la última pregunta, que podría ser una semanita adicional del plazo, podría ser, se lee como con ternura eso, como un porfis. Probablemente no, por plazo, insisto, se nos corre la ejecución de los programas y es muy difícil, muy difícil. No, vamos a, o sea, no hay ninguna certeza, vamos a quizás evaluarnos, pues, ver nuestros calendarios al máximo, porque esto igual después pasa por consejo regional. Hay, hay muchos temas que son muy administrativos, que no tienen que ver con el plazo propio de técnico, digamos. Entonces, a lo más que les podemos responder ahí sobre las últimas preguntas es vamos a evaluar solamente. No les garantizamos nada, porque es complejo, internamente es complejo. Por todo lo que implica los pasos posteriores, así que eso, estimado. Bueno, invitarlos a... Está el correo electrónico dentro de la página, correloslagos.cl, están los correos electrónicos. Hagan las preguntas, estamos respondiendo todo. Yo creo que nos estamos demorando menos de un día en responder. Incluso algunos al tiro. Estamos respondiendo de una a las preguntas. Vamos a hacer un banco preguntas y respuestas. Eh, Así que eso, pues, invitarlos a ser parte de este concurso, ya que sigamos en contacto, pues, y también invitarlos a tener paciencia, porque no es el único concurso, van a haber muchos concursos durante los otros años. Las regiones tienen del orden de los sobre 10.000 millones de pesos para iniciativas de fomento e innovación del Fondo de Productividad, así que todos los años los GORES van a tener muchos recursos para hacer convocatorias, así que agradecidos por su participación, estimados, pues son 58 participantes, así que muchas gracias. Mauricio, bueno, muchas gracias a todas y todos también por participar. Gracias, Mauricio, también por el tiempo, por explicar. Y bueno, como ya comentó, pueden enviar las preguntas a los correos electrónicos. Nosotros también ahí, como señaló Mauricio, podemos enviarles a todos el listado, ¿no es cierto?, de todas estas consideraciones y puntos que se estuvieron viendo ahora. Y bueno, esta grabación también va a quedar disponible después en el sitio web del Gobierno Regional de los Lagos. Así que muchas gracias nuevamente a todas y todos por participar y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que tengan una buena semana. Hasta luego.